Bueno, para hacer un poco una síntesis de lo que venimos hablando, eh, voy a decirles, tratar de ser lo más rápido posible, lo más cinético posible, para que tengan un poco una idea eh, de lo que ya charlamos. Bien, empezamos hablando en su momento del Jesús histórico, ¿no? Del Jesús que es parte de la historia, ¿no? No es una idea abstracta, no es algo que se le ocurrió a alguien, no es algo que, digamos, que alguien se inspiró y dijo, bueno, una voz me dijo tal cosa y a partir de ahí surgió toda la ¿cómo se llama? La religión católica, el cristianismo, sino es un Jesús histórico, es decir, un Jesús que está dentro de la historia como cualquier personaje histórico, ¿no? Está dentro de la historia. De hecho, más evidente que eso es que el mundo seguía desde el año cero, desde el nacimiento de Cristo, ¿no? O la mayoría del mundo seguía desde el nacimiento de Cristo. Entonces, esto habla de la evidencia de que hay un Jesús histórico, sin perjuicio de los cuatro evangelios. Está Flavio Josefo, que también hablaba, que era un historiador fariseo, judío, que nada que ver con los discípulos, apóstoles, ni nada que ver con los cristianos. Es un, lo pueden ustedes averiguar en internet, es un historiador fariseo judío que habla de Cristo que murió en la cruz y que lo crucificó Pilato. Es decir, no hay solamente, digamos, un testimonio de cuatro evangelios por cuatro evangelistas, sino que además hay un testimonio histórico y además hay una evidencia que es el mundo habla de eso histórico. Es decir, el mundo, insisto en el tema histórico, ¿no? Porque en la historia los personajes que se han destacado han dejado huellas, ¿no? Entonces uno, qué sé yo, conoce a Napoleón, conoce a Belgrano, conoce a San Martín por todas las, en el caso nuestro, San Martín, Belgrano, en Francia Napoleón, no sé, conoce todo eso porque por las cosas que han dejado, la historia habla de ellos y uno de alguna manera tiene forma de ver, digamos, qué dejaron. Unos dejaron hechos, que es los San Martín de Independencia, otros dejaron construcciones o lo que sea, los romanos, como por ejemplo el tema del Coliseo romano, eso habla de la existencia de los romanos, ¿no? Son, digamos, eh, razas que han dejado su huella en la historia y se puede ver hasta el día de hoy la huella que deja. Bueno, Jesús o el cristianismo es exactamente lo mismo, por ahí bastante más potenciado, porque ustedes van a Roma y digamos, si ven el Coliseo, que es uno, van a ver, no sé, infinidad de iglesias, infinidad de basílicas, y si van en toda Europa, a toda Europa también van a encontrar lo mismo, iglesias y basílicas por todos lados que hablan del cristianismo, lleno, impresionantes, tremendamente grandes. Si ustedes van, por ejemplo, que llevan a América, van a, eh, a Brasil, bueno, si van también a Salvador de Bahía, se van a encontrar que hay 365 iglesias, una por cada día del año. Es decir, el cristianismo, esto habla más todavía de la historia, más del Jesús histórico, más del Jesús que viene de la historia, ¿no? Y no de un Jesús, de una idea que tengo yo para, digamos, justificarme y para no tener miedo a la muerte, por ejemplo, como muchos dicen, ¿no? Es decir, hay un Jesús histórico. Eso es por lo que hablamos la vez pasada. Eh, para ir más concretamente, el historiador de la época que habíamos dicho se llama Flavio Josefo, Roma, después de Cristo en el 37, y ahí se lo conoce por digamos, lo que él hizo, que se relaciona, hizo varias obras, pero entre ellas está el Testimonium Flaviarum, que significa el testimonio de Flavio Josefo, donde ahí habla eh, de justamente de la existencia de Jesús, de su crucifixión, de que fue crucificado por Pilato, etcétera, etcétera. El mismo Nuevo Testamento hace referencias históricas, no es que habla en aquel tiempo, sino que además habla de qué tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Lucas 2.15, en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Ya se refiere al emperador Augusto. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, Quirino, gobernador de la Siria, ¿no? Históricos que coinciden con la historia, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen, etcétera, etcétera, y habla de la ciudad de Nazaret, etcétera, etcétera. Es decir, que el mismo también evangélico hace referencia a qué época de la historia, digamos, de qué época de la historia había nacido Jesús, en qué época de la historia se hacía ese censo donde fue José y María, y que después justamente nació Jesús.
Entonces, el mismo evangélico camina de la historia. Entonces, es el Jesús histórico. Entonces, tenemos la evidencia histórica, lo que dejó, las cosas que se ven hoy, digamos, de todo el cristianismo, la obra del cristianismo, la cronología del mundo, ¿no? El año en que vivimos, y además los historiadores de la época y los evangelios que hablan de esa época, ¿no? Entonces este es el Jesús histórico, para no tener una idea justamente de algo abstracto. Bien, seguimos con el tema de cómo surge la iglesia a partir de esto, ¿no? Viene Jesús con todo lo que hizo y cómo surge la iglesia. Bueno, ya se lo comenté, pero está el tema de ¿por qué surge la iglesia? ¿Es un invento la iglesia de alguien que dijo, bueno, yo me apropio de esto, es un invento? ¿O hay algo que está específicamente dicho por Jesús? Bueno, habíamos hablado también del tema de la delegación, ¿no? La delegación que Jesús hace a Pedro, por lo cual, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Es el templo de culto divino, edificaré mi iglesia, esta es la iglesia. Entonces, la iglesia no surge por un invento humano, sino por un designio expreso de Jesús, que está en todos los evangelios. Inclusive los que usan los protestantes, los testigos de Jehová, en todos los evangelios cristianos, por ahí no católicos, ustedes van a encontrar esto, que es exactamente lo mismo que dijo, es decir, le digo a Pedro, después está la interpretación casi cada uno, ¿no? Lutero o los protestantes tienen su propia interpretación de cada cosa, pero la realidad es que a Pedro lo asignó, digamos, le delegó esa función de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, la iglesia y Pedro como cabeza de la iglesia. No solamente eso le delegó, sino que también le delegó todo lo que atares en la tierra será desatado y todo lo que desatares será desatado. Entonces también atares y atado y desatares y desatado. Entonces también le dio autoridad, no solamente como cabeza de la iglesia, sino que también para, digamos, lo que sería hoy el magisterio de la iglesia, son los documentos de la iglesia, cómo guía la iglesia, cómo debe guiar la iglesia, y es un poco, ya saltando a esta época, lo que estableció Jesús, ¿no? Es decir, hay una delegación expresa a Jesús. Y además, de Jesús a Pedro. Y además, hay una delegación expresa a los apóstoles, ¿no? Hay citas del Evangelio, ¿no? Acercándose a Jesús luego de resucitado. En Mateo 28, 19, 20, acercándose a Jesús, le dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos a cumplir todo lo que yo les he mandado. En otro pasaje, Marcos 16, 14 y 16, enseguida desapareció los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes les habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, el que cree y se bautice se salvará, el que no cree se condenará. Otro pasaje dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Esto es, digamos, la misión que le da Pedro y la misión que le da a los apóstoles, ¿no? Es decir, y lo que habla, además, de que no es solamente a Pedro y no es solamente a los apóstoles, sino a los que lo suceden a ellos, porque si no, sería imposible que pudieran hacer eso, gobernar hasta, digamos, evangelizar hasta los confines de la tierra, cuando no hay, cuando eso no se puede hacer en un tiempo corto, ¿no? Entonces, por sentido común, se entiende que no es a Pedro, sino es a Pedro y a quien Pedro designe posteriormente. Y también es a los apóstoles y a los que ellos designen posteriormente. Esto es lo que es la sucesión de Pedro, lo que habla del origen de la sucesión de Pedro y del origen de la sucesión de los apóstoles, sin perjuicio que esto después sea ratificado por la iglesia en documentos, etcétera, etcétera. Pero digamos, el acto sucesorio, el mismo Cristo habla, da a entender de que si hay que evangelizar hasta los confines de la tierra, es lógica una, digamos, sucesión, ¿no? Y, digamos, también nos referimos a que hay de la sucesión de los apóstoles se habla
cuando, por ejemplo, había que sustituir a Matías, cuando había que sustituir a Judas Iscariote, que era el traidor, que había muerto o que se había suicidado, echan a las suertes y eligen ellos a alguien que había conocido a Jesús. Entonces el que va a reemplazar a Judas Iscariote va a ser Matías, y a partir de ahí Matías va a ser el 12º apóstol, ¿no? Después, digamos, y eso, por ejemplo, está en Hechos 1, 15, 26, ¿no? Lo de Matías. En ese Hechos 1, 15, 26 hay dos elementos. Quien se levanta, ¿no? Y dice acá hay que elegir a alguien, no es alguno de los apóstoles, sino que es Pedro. Pedro es el que se levanta y Pedro es el que convoca, ¿no? Es decir, Pedro salía, yo soy, digamos, el que tengo que convocar, él era la cabeza. Entonces acá dice, uno de esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, ¿no? Y dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de 9, bueno, ya hace toda la explicación de Judas. Y dice, el hecho fue tan conocido como, bueno, en el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante, que otro ocupe su cargo, ¿no? Que otro ocupe su cargo. Entonces, es cuando Pedro primero se levanta, convoca, él dice, señores, tenemos que empezar a Judas Iscariote, y ahí es cuando se le transmite el ministerio de los apóstoles, ¿no? Como si fuese de los obispos hoy, el ministerio que había quedado a Céfalo, lo ponen a Matías. Estos son los actos de sucesión que hablan, ¿no? Es decir, la delegación que hace Jesús a la iglesia, la cabeza de la iglesia que es Pedro, o sea, los papas, y la sucesión de los apóstoles como los obispos, ¿no? Los obispos y el papa. La cabeza y los apóstoles, y los obispos, y los apóstoles que son los obispos. Bien. Y ya directamente vamos a lo que vimos en la última charla, que son los caracteres del magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, que es, digamos, es lo que reúne todo lo que la Iglesia ha enseñado, ¿no? Que son todos los documentos, etcétera, etcétera, donde tiene intervención el Papa, ya sea en forma individual, ¿no? O en forma colegiada, pero siempre con intervención del Papa, todos los documentos, exhortaciones, encíclicas, constituciones apostólicas, etcétera, todo donde el Papa tuvo intervención, es lo que se llama magisterio de la Iglesia, ¿no? Que para hacer digamos, es las indicaciones que da la Iglesia a los fieles o a la sociedad de cómo, digamos, debe manejarse, de cómo se debe seguir a Cristo, ¿tá? Por lo cual, no es una libre interpretación de lo que yo leo en el Evangelio y pienso e interpreto, o en el Antiguo Testamento o en la Biblia. No es una libre interpretación. Por eso es la diferencia que los católicos tienen con el resto, digamos, de las religiones. Acá no hay una libre interpretación. Acá quien interpreta es la Iglesia por mandato de Cristo. Por lo cual el magisterio constituye todo lo que es la palabra del Papa, ya sea, digamos, él en forma individual, ya sea en forma colegiada, pero siempre con su intervención. O sea, lo más importante acá es que todo este contenido del magisterio, ¿no? Es la intervención del Papa. Si no ha habido intervención del Papa, eso no constituye el magisterio de la Iglesia, ¿tá? No está dentro del magisterio si no ha habido intervención del Papa. Tenemos lo que dijeron los apóstoles, no tenemos lo que dijeron los santos, San Agustín, Santo Tomás, etcétera, etcétera, todos los padres de la Iglesia. Todo eso, lo que hace la Iglesia es, eso lo vuelca en los documentos, lo aprovecha lo que le parece que está bien, y lo que no le parece que está bien no lo aprovecha, y en función de eso enseña, pero no enseña al santo, sino que enseña a la Iglesia, ¿no? Uno le parecería por ahí medio raro esto, pero es así, ¿no? Acá lo que vale, lo importante es el magisterio, ¿no? No es lo que haya dicho tal o cual santo, sino lo que el magisterio tomó y volcó de ese santo. Esto también
importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué características tiene este magisterio? El magisterio tiene, en primer lugar, es universal. Es decir, los documentos de la Iglesia van dirigidos, digamos, o las encíclicas van dirigidos a todos los hombres, ¿no? En general a todos los hombres. Por ahí hay encíclicas o hay documentos puntuales que van dirigidos a los obispos o a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Pero como son encíclicas sociales o encíclicas de carácter que no son dogmáticas o que van dirigidas exclusivamente a los cristianos, son universales. Digamos, esto apunta más a las encíclicas en general, son universales. O sea, no solamente las encíclicas sociales, por ende, por el hecho de ser sociales, se dirigen a todos, sino hay muchas encíclicas que no se refieren a cuestiones sociales y sin embargo también son universales. Bueno, primera característica, son universales. ¿Quién dice esto? ¿De dónde surge que son universales? Pacem in Terris y Mater Magistra de San Juan 23, donde puntualmente dice que van dirigidas a todos los hombres de buena voluntad o a todos los hombres sensatos. Importante tener en cuenta estas dos terminaciones, estas dos frases con las cuales termina cada una de las encíclicas mencionadas. Todos los hombres de buena voluntad y todos los hombres sensatos. Cuando se refiere a esto, se refiere a todos los hombres que están abiertos a la verdad, ¿no? Que están en la búsqueda de la verdad. No a personas cerradas, que lo único que quieren aceptar es, bueno, yo creo en esto y punto, y no acepto nada más. Yo pienso en esta ideología y no acepto y no tolero a los otros, ¿no? Esto, cuando se refiere a los hombres, se refiere a los hombres a los hombres abiertos de cabeza, ¿tá? Por eso es a todos los hombres de buena voluntad, a todos los hombres sensatos. Sensatos en oposición al hombre necio, ¿no? Al hombre que no quiere escuchar a pesar de la evidencia, o al hombre que directamente no quiere escuchar, ¿no? Es decir, todo lo que viene de la iglesia no lo quiere escuchar. Por eso, esto es dirigido a todos los hombres sensatos o a todos los hombres de buena voluntad. Bien, la primera característica universal. La segunda característica es que es realista, ¿tá? ¿Qué significa realista? Lo que dice la palabra, parte de la realidad, parte de lo que las cosas son, parte de las observaciones. Por ejemplo, los 10 mandamientos es algo realista, digamos, si ustedes se fijan, la aplicación de los 10 mandamientos, de los 10, 9 estaban en todos los códigos positivos, de los códigos de leyes de la época, porque era el pensamiento natural, era de derecho natural, digamos. El tema de la ayuda al prójimo, lo que sería el amor al prójimo, en el segundo mandamiento, como a uno mismo, digamos, la ayuda al prójimo es algo que estaba en todas las legislaciones positivas. Era el individuo humano, al ser un ser social, necesita de los demás y sabe que va a estar mejor en la medida que esté en armonía con los demás, ¿no? Y del segundo para abajo, todo lo hacían, es decir, el tercero también es el culto, y el culto también se hacía culto a otros dioses, pero se hacía culto, por lo cual, digamos, y el primero que es amarás a Dios es el monoteísmo. Eso era una novedad, porque no había, la mayoría creían en distintos dioses. En este caso no es así, amarás a Dios porque con todo tu alma y con tu corazón, habla de un solo Dios, ¿no? Es lo único, pero el resto, digamos, eran mandamientos sobre la realidad, era la perfección de lo que estaba, era encaminar, digamos, con normas lógicas de lo que estaban. Por eso el pueblo judío fue mucho más avanzado que el resto, porque los 10 mandamientos lo hicieron avanzar mucho más rápido que la infinidad de cosas que tenían los demás. Y la decadencia justamente de los judíos de los judíos fue cuando, digamos, empezaron a agregarle cosas a estos mandamientos al punto tal, tanta norma había que los 10 mandamientos originales ya prácticamente ni se los tenía en cuenta, ¿no? O se los tenía en cuenta formalmente, pero no se veía el espíritu, y lo que hace Jesús es ver el espíritu, para que ellos vean el espíritu de los mandamientos. Pero sin apartarnos del tema, es parte realista, es que parte de lo que se observa, ¿no? En el Antiguo Testamento, reitero, lo de los 10 mandamientos, pero todo parte de la observación de la realidad, ¿tá? Podemos hablar también, por ejemplo, las iglesias sociales hablan justamente de eso.
la Rerum Novarum y todas las ideas que se han referido a cuestiones sociales, lo que hacen es observar la realidad. La Rerum Novarum hacía referencia justamente a los defectos del liberalismo extremo, qué pasaba con un Estado ausente en fines del siglo XIX, la famosa Revolución Industrial, las injusticias que había, y advierte también sobre el otro extremo, a la Revolución Industrial o al capitalismo o al liberalismo extremo, el otro extremo que era el marxismo, lo que fue después el marxismo, lo que sería el socialismo, advierte de que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Esa advertencia, digamos, parte de lo que está sucediendo, advierte lo que está sucediendo y de lo que puede llegar a suceder, como también lo hizo en plena época del nacimiento del nazismo, cuando ya se estaba instaurando dentro de la sociedad alemana el tema de la supremacía de la raza. Saca una encíclica que la publica en 1925 y hace referencia puntualmente a eso, es decir, son, digamos, parte, insisto, de lo que se observa en la realidad, ¿no? No es algo que se oponga a la realidad, sino que parte de la realidad. No es algo que la iglesia imagina, la iglesia percibe, la iglesia dice, la iglesia porque a alguien se le ocurrió un iluminado, dice, es así. No, no, parte de la realidad. Y de hecho, la mayoría de los documentos siempre se refieren a las situaciones históricas y a documentos anteriores, ¿no? No van a ver que siempre hacen referencia a documentos anteriores. No son inventos. La tercera característica, y la más importante de todas, que distingue al magisterio de la Iglesia del resto de las religiones, del resto de las ideologías, etcétera, etcétera, es su inmutabilidad, ¿no? Algunos confunden ayornamiento, ¿no? con cambio, y no es así. El ayornamiento es la adaptación de la catequesis o la religión, la adaptación a los distintos tiempos, ¿no? A las distintas épocas, pero jamás cambia lo sustancial, nunca cambia lo sustancial. No hay ningún documento en 2000 años que haya alterado una coma de lo sustancial, ningún documento. Y han habido papas, todo tipo de papas, ¿tá? Han habido papas santos, papas no tan santos y papas impresentables. Ha habido de todo. Ha habido, en la época de Lutero, los Borgia, digamos, eran escandalosos. Sin embargo, digamos, nunca se alteró ningún documento y nunca, digamos, y mucho menos, un documento que diga algo distinto a lo que la revelación y a lo que la Iglesia siempre dijo respecto de la verdad revelada, ¿tá? O sea, no se alteró nada. Por más que Jesús ha delegado a Pedro y le ha dicho a Pedro, todo lo que atares quedará atado y todo lo que desatares quedará desatado, nunca, digamos, hubo un documento que desate, es decir, que se oponga a una verdad revelada, y mucho más cuando la verdad revelada no hay duda qué es lo que se dice, ¿no? Cuando es concluyente, porque lo que ha hecho, digamos, la Iglesia con los dogmas y con las encíclicas, con los dogmas, digamos, que no surge del Evangelio o surge de la tradición, lo que ha hecho es, digamos, incorporar, si se quiere, una verdad revelada, la Asunción de María, la Inmaculada Concepción, etcétera, etcétera, la Santísima Trinidad, incorporar algo que no surge del Evangelio. Sí, la Santísima Trinidad sí surge del Evangelio porque lo dice claramente Jesús, pero la Asunción de María, etcétera, no, y además son cosas que no se entienden racionalmente. Pero no me refiero, digamos, inmutabilidad en el sentido de que en toda la historia jamás se ha alterado, digamos, en los documentos de la Iglesia, ninguna coma de lo que dice la verdad revelada, no se altera. Entonces, se ayorna, etcétera, etcétera. Por eso, nunca hay que temer, no hay que temer. En el sentido de, uy, pero si algún papa viene y hace esto, y mira lo que está pasando, y este documento que salió, y qué dice este documento respecto de esto, entonces para eso es que ahora vamos a hablar de cómo se deben interpretar los documentos, qué, digamos, obliga, qué no obliga, etcétera, etcétera. Pero la inmutabilidad es per omne tempus vale, ¿no? Per omnus tempus vale. Es decir, la verdad revelada, los dogmas, ¿no? Es para siempre. No puede haber nadie que, digamos, ningún papa posterior que haga lo contrario, por más que el papa a uno no le guste, ¿no? No va a alterar. No va a alterar los dogmas, seguro,
Y tampoco va a alterar cuestiones que no son dogmas, que ya vamos a hacer referencia a eso. Entonces la cuarta característica es la inmutabilidad. La quinta es, la tercera es la inmutabilidad. La cuarta es la obligatoriedad, es decir, todos estamos obligados a asentir o a adherir al pensamiento de estos documentos de la Iglesia cuando hay intervención del Papa, ya sea solo o cuando hay intervención del Papa con los obispos, ¿no? Todos los documentos donde intervienen ambos, o interviene uno, que es el Papa, o los obispos y el Papa, nunca los obispos solos, ¿no? En eso nosotros le debemos adhesión. Es obligatorio para los cristianos, ¿no? Es una referencia para el hombre en general, pero es obligatorio para los cristianos. Ya vamos a hablar de qué obliga, qué no obliga, etc. Pero en principio es obligatorio para todos los cristianos. Característica universal, entonces, realista, inmutable, obligatoria. Bien. Y ahora empezamos a hablar de el contenido de los documentos. ¿Qué es obligatorio dentro del contenido de los documentos? ¿Qué obliga, qué no obliga? Bueno, en primer lugar, las verdades de fe obligan a los documentos. Pero obligan no porque lo diga el documento, sino porque es una verdad revelada y por eso obliga. ¿Tá? Salvo que sea el caso de un dogma que obliga por el documento, donde el Papa se pronunció ex cátedra y eso obliga y es infalible, por lo tanto, ahí no se discute más. Quien no lo acepta es pecado de herejía. Es hereje quien no acepta un dogma o que está en contra de un dogma. ¿Bien? Las verdades de fe. Eso obliga en cualquier documento. Los principios del derecho natural. ¿Tá? Los principios del derecho natural, por ejemplo, el principio de la dignidad de la persona humana, ser espiritual, libre y por lo tanto responsable, la naturaleza social del hombre, el principio de la igualdad natural de todos los hombres, el principio de la autoridad en el Estado, el principio del bien común como misión esencial del Estado, el destino originario de los bienes de la tierra para todos los hombres, los derechos fundamentales del hombre. Estos principios obligan en conciencia. Estos principios obligan, pero es porque, no por el documento, sino porque la naturaleza está hablando la naturaleza es la que obliga, porque son anteriores al Estado, son anteriores a la sociedad, son propios del hombre, están en el hombre mismo, por más que muchos digan que no, que en realidad el creador de los derechos es el Estado, etcétera, 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 etcétera. La realidad es que en definitiva es el hombre quien elige libremente juntarse con otro, por lo cual si el hombre elige libremente, ¿no? Es sentido común que el hombre es anterior al Estado y el Estado nunca puede legislar, digamos, o nunca puede crear derechos que son anteriores al Estado mismo. ¿Tá? Pero bueno, son, por eso digo, todos los que son verdades del derecho natural, el orden natural, y hace referencia al documento a eso, no es por el documento, sino que es el orden natural lo que me obliga, ¿no? El principio de sindéresis, es decir, saber lo que está bien o lo que está mal, etcétera, etcétera. Bien. Después están los juicios absolutos, ¿no? ¿Qué es un juicio absoluto? ¿Una conclusión o un juicio absoluto? Por ejemplo, una conclusión. El Papa dice, por ejemplo, que es muy semejante esto, la conclusión, al juicio absoluto. Yo cuando leí esto, prácticamente los asimilo. Me parece que es lo mismo, juicio absoluto y conclusión, porque, por ejemplo, en las conclusiones, el libro que leí hacía referencia a cuando León XIII en una encíclica dijo el Estado debe ser confesional. En ese momento, en la época de León XIII, el Estado era el Estado y la Iglesia estaban unidos, o sea, la Iglesia tenía un cierto poder temporal, por lo cual, digamos, lo aconsejable en ese momento era que el Estado sea confesional. Pero era algo para ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando estas conclusiones luego son silenciadas, es decir, cuando respecto de estas conclusiones, que no hacen por supuesto referencia a verdad revelada ni nada por el estilo, ¿no? Son conclusiones de índole social, ¿no? Luego son silenciadas, en el sentido que ningún documento hizo referencia a esto en el tiempo. Entonces, esto obligaba en el tiempo. Cuidado, que esto obligaba en el tiempo. Porque uno puede pensar esto, bueno, pero esto puede cambiar, entonces, si puede cambiar, quiere decir que no es tan posta, entonces, si no es tan posta, entonces, no sé hasta qué punto yo estoy obligado, no.
¿no? Y digamos, es obligatoria. Esto está en un documento de la Iglesia, el Lumen Gentium 1.25, que se refiere a que es obligatorio aceptarlo. Yo no sé qué va a pasar después, yo no sé si van a cambiarlo o no van a cambiarlo, yo no tengo el diario del lunes para saber si después la Iglesia lo va a cambiar, es obligatorio. Bueno, respecto de los juicios absolutos, yo creo que es cuando el Papa, o en el documento del Papa, pone más énfasis y más claridad en las cosas, ¿no? Me parece que esa diferencia quiso ser, pero bueno, yo no la veo así tampoco, pero igual se los comento, que hacen esta distinción entre las conclusiones y los juicios absolutos. Por ejemplo, un juicio absoluto sería el comunismo es intrínsecamente perverso, ¿no? Decía algún encíclica por ahí, el comunismo es intrínsecamente perverso. Bueno, no hay duda cuál es el pensamiento de la Iglesia respecto del comunismo, ¿no? Ahora, puede ser que haya un documento posterior que diga lo contrario, etcétera, y que diga que no es perverso. Bueno, cuando hay un documento posterior, si hay un documento posterior que dice lo contrario, y lo podría revertir a esto. ¿Por qué? Porque no es infalible, ¿tá? No es infalible. Así como la conclusión es infalible, tampoco el juicio absoluto es infalible. Pero, mientras no haya un documento que ese juicio absoluto, digamos, o esa conclusión del Papa, o del documento del Papa, no lo revierta, hay que aplicar la Lumen 125. Esto es obligatorio y le debo obediencia a eso, yo como cristiano le debo obediencia a lo que dice, ¿no? Ese documento. Bien, por ejemplo, otro elemento de juicio absoluto sería, por ejemplo, lo que dijo con relación a la Sagrada Liturgia San Juan Pablo II en el documento Depositum Fidei, en el artículo 22, inciso 3, de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, ¿no? Que se refiere a que dice, por ejemplo, que nadie, aunque sea sacerdote, añade, quite o cambie nada por iniciativa propia en la liturgia, ¿no? Otro documento que también es claro, no está diciendo nada ambiguo, está diciendo algo clarísimo, no se puede cambiar nada, ¿está? No se puede cambiar nada, no nada. Lo que dice la liturgia, hay que seguir la liturgia. Si la liturgia le permite, digamos, en espacio de la liturgia, al sacerdote, obispo, cardenal o quien sea, o al Papa mismo, le permite, digamos, poder apartarse, sí, ningún problema. Pero en lo que no le permite apartarse, en lo que le dice, bueno, esto se sigue de tal manera, hay que seguirlo de tal manera. Es como, por ejemplo, para dar un ejemplo, uno en los exorcistas, por ejemplo, algún día vamos a hablar sobre este tema, cuando haga referencia la catequesis, cuando trate ese tema, vamos a hablar sobre el tema, pero el exorcista sigue todo un ritual que tiene que respetarse y no se puede apartar de ese ritual para poder expulsar el demonio. ¿Tá? Tiene que seguir ese ritual. No es que el exorcista se le ocurre hablar con el demonio y hablar de lo que quiera y decirle, mira, a mí me parece que tenés que salir. No. Tiene que seguir ese ritual. ¿Tá? Entonces, en la medida que no se cambie el ritual, porque también se puede cambiar el ritual del exorcismo, es más, yo creo que ha cambiado, sí, ha cambiado y hay diferentes documentos, pero eso después es para otro tema. Pero lo que quiero decir con esto es que mientras no se cambie, le debemos adhesión. Adhesión. Lumen 125 es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Bien. Estamos viendo entonces qué partes son obligatorias y qué partes no son obligatorias. Por ejemplo, lo que se llaman las directrices o los datos de observación. ¿Qué es una directriz? Directrices son indicaciones que aconsejan los papas para orientar a la sociedad a saber modificar el contrato de trabajo con elementos de contrato de sociedad, por ejemplo, la formación de cooperativas, la participación del obrero en la propiedad de la empresa. Aunque estas directrices no obliguen en conciencia, el cristiano debe procurar seguirlas mientras no tenga razones poderosas que lo desaconsejen, ¿no? Es importante esto. Yo no debo un estado de adhesión a esto. O sea, yo no me tengo que adherir a esto, pero tengo que tener razones importantes para decir que no, porque el que me está diciendo es el Papa. Algo de información más que la que yo tengo tiene alguien que está en los 220 países del mundo y que debe estar seguramente infinitamente superior, más elevado que yo. Por lo cual, si bien no le debo, ¿cómo se llama? No estoy obligado a aplicarlo, lo aplico. Cuando me refiero a esto, en los ejemplos que di,
se refiere, por ejemplo, a la labor en exercen, la encíclica labor exercen, que se refiere al trabajador, al derecho del trabajador y al trabajador, etcétera, del trabajo en general, y da estas referencias, ¿no? Que se refiere a estas referencias de trabajo en general. Espera un segundito, por favor, que ya vengo. Continuamos. Entonces está el tema de las directrices, que son simples directrices, pero hay que ver de dónde vienen. No vienen de cualquiera, ¿no? No vienen de una charla de café, ¿estamos de acuerdo? Ni de un diario. Los datos de observación, por ejemplo, son cuando los papas exponen, describen determinados hechos, sus afirmaciones no tienen más valor que el que le da la experiencia, porque su autoridad magisterial no se extiende a esos campos. Por ejemplo, cuando habla sobre la potencialidad de las armas atómicas, cuando habla sobre la precisión de los instrumentos fotográficos, cuando habla sobre la historia de la geofísica, o bien cuando habla de las hipótesis evolucionistas, o bien cuando hace referencia a lo que se le ocurra, ¿no? Son cosas para tener en cuenta, porque, insisto, no la dice cualquiera, ¿tá? No la dice cualquiera. Entonces son cosas a tener en cuenta para estudiarlas, pero esas cosas no obligan. Lo me entiendo claramente, digamos, en las cosas que obligan. Por eso acá estamos viendo dentro del contenido que obliga. ¿Tá? Entonces, para repasar la síntesis, dentro del contenido obligan la verdad de fe, los principios del inmutables del derecho natural, aquellas cosas que no cambian, ¿no? Las conclusiones y juicios absolutos. Y lo que no obliga son, la que no obliga, pero es tienen su peso, son las directrices, que son las sugerencias que recomienda el Papa o los documentos papales sobre determinados hechos de realidad y datos de observación, ¿no? Cuando hace referencia. ¿Por qué? Porque el magisterio en los datos de observación no llega, no tiene autoridad en eso el Papa, por más que sea el Papa. ¿Tá? Bien, hay un elemento, acá terminaríamos, pero hay un elemento que no les hablé la última vez, que son las reglas de interpretación de los documentos pontificios. ¿Qué es lo que obliga? Ya lo vimos. ¿Cómo se debe interpretar los documentos pontificios? Bueno, en general se interpretan como se interpreta cualquier documento en general o cualquier obra en general, pero hay algunas cositas más que hay que agregar. En primer lugar, establecer el texto auténtico. Yo les había hecho referencias que, bueno, ¿es auténtico este documento? ¿De dónde viene? Bueno, se fue publicado en el Boletín del Vaticano, fue publicado en el Observatorio Romano, en lo que se llama el Acta Apostolicae Sedis, fue publicado ahí. Sí, bueno, ¿es auténtico? Es auténtico. Bueno, entonces, lo primero, saber si es auténtico. Lo segundo es aclarar el texto verificando los textos paralelos en los que el mismo tema haya sido abordado. Hay algo que no entiendo. Bien, cuando hay dos documentos de la Iglesia que hacen referencia, de la Iglesia, reitero, ¿no? Que hacen referencia al mismo tema, entonces cuando una cosa no me queda clara, o la veo media ambigua o media hueca, voy al otro. ¿Tá? Un ejemplo típico es, por ejemplo, la exhortación que hace referencia a la familia del Papa Francisco y la exhortación que hace referencia a la familia de la familia de consorcio, que hace referencia a la familia de San Juan Pablo II. Entonces, cuando no veo claro este texto, no entiendo bien qué quiere decir, ¿no? No digo que sea ambiguo, que puede ser ambiguo, o no se ve bien claro lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, vamos al texto, a otra encíclica, otra observación apostólica que haya hablado de la familia. ¿Qué otra es? Bueno, voy a la otra que habló, ¿no? Le doy un ejemplo como para que uno pueda comparar. Es el segundo ejemplo. Aclarar el texto verificando los textos paralelos en los que el mismo tema haya sido abordado. Mismo tema haya sido abordado. Tercero, la interpretación que debe ir de toda la parte y de la parte del todo, ¿no? De toda la parte y de la parte del todo. Es decir, no pueden sacarse las cosas del contexto en ninguna parte, ¿no? La obra se debe contemplar en su totalidad, ¿no? Bien, distinguir claramente lo doctrinal de lo prudencial. Una cosa es la doctrina, otra cosa es lo que ocurría. Una cosa, por ejemplo, son las encíclicas o documentos en momentos de guerra, otra cosa son las encíclicas en momentos de paz. Lo doctrinal de lo prudencial.
Además de enunciar principios que revisten de uso verdadero universal, el magisterio social incluye referencias de tipo prudencial, es decir, a aplicaciones o situaciones o ejemplos particulares. Estas referencias, si bien no tienen el mismo carácter universal, no por eso deben ser desoídas, ¿no? Pero se puede referir a cuestiones particulares. Aclarar el texto a la luz de la filosofía y la teología. Esto es otro tema muy importante, ¿no? No entienden el texto. ¿Qué dice la teología de esto? ¿Qué dice la filosofía de esto? Ahora, ¿cualquier teólogo, cualquier filósofo me puede hablar? No. No, bien claro eso, que no. No, tiene que ser los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, aquellos a los que la iglesia ha designado para estudiar y para ver. No cualquiera que tenga 22 títulos de teología, ¿no? Y esto claramente está también en el Concilio Vaticano II, en dos encíclicas que se llaman Optam Totius y Gravissimos Educaciones, que hace referencia, digamos, la obligación de que cuando hay una duda de carácter teológico o filosófico, la obligación bajo acto de obediencia, ¿no?, de estudiar y ver qué dice Santo Tomás de Aquino. Concilio Vaticano II, Optam Totius y Gravissimos Educaciones. Bien.